Saludos, nueva edición de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. La guerra de Ucrania, que ya atraviesa, ya sobrepasa las 3 semanas y sobre la que hemos tenido un indicio de buena noticia, ha traído muchas malas consecuencias, entre ellas la inflación en productos, suministros y energías esenciales, alimentos, electricidad, gas. La electricidad ya venía de antes, pero ha sido como un nuevo repunte, un impulso más, y sobre todo los combustibles. Estamos en el cuarto día de una huelga del sector del transporte convocada por una plataforma en defensa del transporte dirigido a los transportistas básicos, los autónomos, y eso está llegando ya a provocar, y no hablo a nivel, digamos, muy genérico, también a nivel local, ya estamos en problemas de abastecimiento en nuestra población en determinados alimentos también básicos que ahora después analizaremos. Antes de presentarles a la mesa y de abordar el resto de asuntos que vamos a tocar hoy en la tertulia, les pido que echen un vistazo, si no lo han visto ya, a esta pieza informativa que Televaldepeñas les ofreció ayer miércoles. Lo vemos y pasamos a presentar a los invitados de hoy. Los ánimos están caldeados entre los pequeños transportistas autónomos en huelga indefinida desde el pasado lunes. Fuentes del sector hablan de paro patronal y no de huelga. La diferencia está en que no debería de haber piquetes. Pero la escena que hoy se ha podido presenciar en Valdepeñas excede toda razón. Se ha producido a primera hora en la rotonda conocida como La Eñe, que da acceso a la autovía de Andalucía desde la avenida de las Tinajas. Un piquete informativo ve llegar a un convoy de varios camiones. Lanzan gritos de rechazo a los conductores, precedidos por un vehículo del Cuerpo Nacional de Policía, hasta que uno de ellos se dirige a las ruedas traseras del primer tráiler y las acuchilla. La Policía Nacional informa de que los hechos han sido denunciados, pero el autor no ha sido aún localizado. Estamos en la tercera jornada del paro indefinido. Las demandas se centran en el precio del combustible, la reducción del impuesto de hidrocarburos o del IVA. Sin eso, los transportistas autónomos trabajan a pérdidas y no pueden mantener la actividad. La patronal del sector en Castilla-La Mancha no secunda el paro, pero comparte las reivindicaciones y las hace suyas. Remita a los huelguistas, en todo caso, al acuerdo que dio paso al Real Decreto de diciembre. Estamos reivindicando el tema de los precios, que no llegamos, es imposible trabajar a los precios, pues se está poniendo dinero al camión, y bueno, el tema de las autopistas, la vigilancia de las autopistas, que no podemos circular cuando te paras a dormir, te están atracando por ahí, y como esas, pues muchas cosas. También se está pidiendo lo de los 60 años de la jubilación a los transportistas con 30 años de profesión, y bueno, pues cosillas así. Y bueno, pues al final hemos encontrado que no sé, yo también he encontrado piquetes informativos de verdad, con gente desesperada, igual que nosotros. Al final, tanto la Federación de Transporte de Castilla-La Mancha como la ATM de Ciudad Real, el 80% de nuestra gente es pyme, micropyme y autónomo. Tenemos camiones, representamos en Castilla-La Mancha 22.000 tarjetas. Sí, aquí en la zona nuestra, pues bueno, alimentación y bodegas, que eso es lo que hay por aquí. Eso es lo que más puede afectar, en principio. Y bueno, yo lo que pido es que no se enfrente a transportistas contra transportistas, que no se amedrente a la gente que quiere trabajar, que esto es un paro patronal y que quiera parar para y el que no para, que nos respetemos entre los transportistas, que no somos nosotros los responsables de lo que nos está pasando. Pues hombre, se le puede decir, yo creo que se le puede decir que lo que ellos firmaron en este diciembre pasado, pues a nosotros es que no nos llega nada de lo que se firmó, solamente es para ellos, y entonces estamos en lo mismo que estábamos. Entonces, como comprenderás, estamos reivindicando que tenemos que seguir viviendo los demás, los pequeños y medianos empresas, tenemos que seguir viviendo. Creo que no se ha leído el Real Decreto, creo que hemos conseguido cosas históricas, creo que se ha conseguido prohibir la descarga. Dicen, no, ¿dónde se ha prohibido? Pues sí, en el Real Decreto lo pone, lo que pasa es que hay un periodo de carencia, no se puede hacer de un día para otro. Se ha conseguido también que se pueda trasladar ese precio a nuestros clientes, se ha conseguido que se disminuyan los periodos de pago, se ha concedido la paralización. Estaban reivindicando a partir de la segunda hora, en el Real Decreto lo dice que a partir de la primera hora. Sí, ahora mismo estamos en un 60-70% de lo que cobramos para el gasoil. Entonces, con un 35-40% no te queda para pagar lo que gastamos con el camión. Y vivir en casa, claro. Que nos ayuden con el efecto cohete pluma que hace el gasoil, que se están hinchando a ganar dinero las petroleras. Cada vez que sube el Brent lo suben al día siguiente, y cada vez que baja no lo bajan hasta los 2 meses. José Antonio Sánchez Elola, presidente de la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas Colival y concejal de Agricultura y Medio Ambiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Estoy viendo cómo llueve un poquito ya.
Fernando Prieto Ruiz, agricultor. Hoy es tertulia 100%, excepto un servidor, de Mesa de Agricultores. Fernando Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe, que hay muchos matices. Que hay mucho matiz. Gregorio López de Lerma, bienvenido de nuevo a la tertulia de Televaldepeñas. Buenas tardes, un placer compartir estos minutos con vosotros y con los televidentes. Compañeros, si os parece, en primer lugar comentamos el episodio que acabamos de ver y que se encastra dentro de lo que es la crisis que está padeciendo uno de los sectores básicos, estratégicos, transversales, consecuencia de la guerra de Ucrania. Como presidente de Colival, José Antonio, ¿cuál es la gravedad realmente cuál es el arrastre que está teniendo el aceite de girasol del aceite de oliva y cuánto componente de especulación puede que haya en esta subida de precios que no sé si en las almazaras de Valdepeñas se va a aplicar? A ver qué digo, que no me meta en un barro. ¿Te vas a meter? Que me voy a meter porque ya estoy metido. Ya estás metido. Ya estás aquí. Vamos a ver, el aceite de oliva virgen extra en nuestro caso, y aceite de oliva también, y el aceite de oliva en general. Yo creo que el consumo está más que garantizado, no hay ningún problema en existencias ahora mismo en este país, estamos igual o elevados a las mismas fechas del año pasado. No va a haber ningún problema, ninguno. El consumo de girasol, el aumento que ha tenido, yo no lo puedo entender, ni yo creo que ni nadie, pero bueno, yo no lo entiendo. Yo creo que ahí lo que hay es una parte de especulación importante, muy importante, porque nuestros aceites, que los subimos precisamente el día 12 o día 10 de marzo, la subida, hablo en 5 litros, fue de un 10, un 12%, que era lógica porque era consecuencia de la subida de la luz, de la subida de los portes, de la subida del cartón, en fin, todos los productos auxiliares y los suministros. Y era una subida lógica, no era una subida como lo que se está viendo de un 70% en algunos momentos, 70%. Cuando yo veo eso, ya no lo veo simplemente como consumidor y como ciudadano de a pie, dice, pero vamos a ver, esto no es normal. Esto no es normal que de pronto vea a una persona que se lleva 7 garrafas de girasol en Valdepeñas. Que no ha consumido en su vida. Que consumes una cada 2 años, para hacer magdalenas. Y que ya está. Y alioli. Pero claro, yo lo hago también, la alioli lo hago también con aceite de oliva. Joder. Con la alberquina sale exquisito. Y en fin, yo creo que es especulación pura y dura. Nos lo han vendido como tal, nos han creado ese estado de no sé, de alarma, de que va a faltar suministro, de que va a faltar aceite, que va a faltar aceite de oliva, que va a faltar... A nosotros, personalmente, yo le decía, y además está aquí conmigo Gregorio, que hemos compartido Junta Rectora hasta hace 10 minutos, y yo le dije a Consoli y a la Junta Rectora que bueno, que suba lo que quieran subir. Nosotros vamos a mantener nuestros precios, que los estamos manteniendo, nuestra calidad, y probablemente nuestros socios y nuestros clientes van a seguir yendo a la cooperativa, y de hecho están yendo, y de hecho estamos vendiendo más, porque estos días hemos vendido muchísimo aceite aquí en casa, con lo cual yo creo que todo lo demás es especulación pura y dura, a consecuencia de una guerra de Ucrania, que quien está sufriendo las consecuencias son los ucranianos, que son los que están en la calle pasando hambre, eso sí que está pasando hambre. Y los que les está cayendo las bombas. Y otros, pues que le compren una foto a Putin y se la pongan de cabecera, porque les va a hacer un favor. Entonces yo creo que esto hay que poner un poquito de orden. Yo creo que ya parece ser que, ahora venía escuchando que bueno, que va a haber un acercamiento y tal, y que parece que se está un poquito más razonablemente se está llevando las cosas a su cauce. Esperemos que así sea, pero todo lo demás ha sido una pura especulación en el tema del aceite de oliva y el aceite de girasol. Por lo que nos consta, las dos almazaras que operan en Valdepeñas, Solo de Pepillo y Colival, no han tocado sus precios, y la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra sigue costando lo mismo, pese a que a nivel general se habla de que ha llegado hasta los 3.300 euros la tonelada, que viene a ser 3,3. No sé si con volumen el precio disminuye, pero serían 3,3 euros, una subida de un 10%, que no es exagerado en comparación con lo que estamos viendo de otras energías y de otros productos. Gregorio. Un matiz en este, quiero decir que esa subida pues está respaldada, entre otras cosas, porque el propio mercado de graneles está incrementando los precios, está más que justificada,
Y aquí dos connotaciones, es decir, el consumo de aceite de girasol, sobre todo en alimentación, está muy justificado, se utiliza por las grandes cadenas, por hoteles, por restaurantes, para temas de frituras. España necesita aproximadamente 300.000 toneladas de aceite de girasol. Se presenta una oportunidad para para aquello que no sea capaz de satisfacer el mercado con aceite de girasol, que el aceite de oliva pueda penetrar, y si somos inteligentes como sector es una meta que deberíamos plantearnos, y pues un gran sustituto y con un precio similar y que tiene la capacidad de aguantar esas altas temperaturas de fritura es el aceite de orujo. Aunque no nos engañemos, el aceite de orujo que se produce en España está en torno a las 40.000 toneladas, pero insisto, se presenta una oportunidad, y ahí sí que coincido con José Antonio, que es mera especulación, ¿no? De donde es cierto que se va a producir un desabastecimiento, porque ya veremos, en Ucrania ahora mismo en los campos se tenían que estar sembrando, no sabemos si se está produciendo o no debido al conflicto y debido a la invasión rusa, y eso crea tensiones en los mercados, pero muchas veces son especulaciones que las grandes cadenas de distribución muchas veces se aprovechan pues para trasladar a ese precio final al consumidor, que es el que paga los platos rotos de todas las guerras geopolíticas o geoestratégicas en todos los sectores, ¿no? También la industria agroalimentaria, que necesita como materia prima el aceite de girasol, que lo estaba comprando a menos de un euro el litro o el kilo, tener que ahora pasar a comprar, sea de girasol o sea de oliva, a 3 euros, es un lastre más para cualquier actividad que tiene que estar pagando electricidad a un precio altísimo, combustibles para repartos, etcétera, no digamos, y otros suministros. ¿Qué podemos decir? Vamos a ver, yo creo que el problema es la información mal dada o mal enfocada. Es decir, aquí surge el tema cuando empieza a caer el primer misil en Ucrania, y se dice que Ucrania es el primer abastecedor de aceite de girasol en España. Un 40%. Efectivamente. Si a ti te dicen que un 40% que se suministra de un país que no va a poder exportar un 40% de un aceite que se consume en España, pues miel sobre hojuelas, quiero decir que no hace falta más comentarios. Y eso lo da el propio Ministerio de Agricultura. Es decir, que aquí no... que decimos que hay especulación, evidentemente, porque cuando uno sale una noticia se aprovecha. Pero quien primero comete el error es el propio Ministerio al decir eso, porque va a hacer que se dispare el consumo del pequeño productor, del pequeño comprador, y evidentemente al gran consumidor lo están partiendo por la mitad, porque está haciendo de que suba directamente el precio. Por eso quiero decir que hay que matizar muchas veces las informaciones que se dan, y creo que debería de haberse dado antes cómo se sustituye ese aceite antes de decir que va a faltar ese aceite, porque la psicosis ya está iniciada desde el momento que se dice que va a faltar. Es decir, aquí se ha dado mala información y ahora corregir esa situación es cada vez más complicado, porque evidentemente Ucrania no va a estar en disposición de exportar el aceite que estaba exportando hasta ahora por las consecuencias de la invasión, y eso es evidente, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Y luego también hay que tener en cuenta, yo no soy cocinero, pero sí hay ciertos platos y ciertas materias alimentarias que si no se hace con ese aceite hay que hacerlo con otro de semillas que tiene un condicionante distinto al aceite de oliva. Y evidentemente mucho más barato, porque si no se dispararía el precio. No quiero frivolizar, pero ¿os imagináis unos churros o unas roscas fritos con aceite de oliva? Yo soy cocinero, y ya te digo que puedes cocinar de todo con aceite de oliva, de todo. Otra cosa es que nos hayan educado, que estamos educando a unos consumos de aceites neutros, suaves. Antes hablábamos del alioli. Yo hemos hecho siempre, en mi casa siempre hemos hecho la mayonesa con aceite de oliva. A mí me parece un poco heavy, ¿eh? Ahora te parece, claro, pero es así. Sí, lo que pasa es que, José Antonio, es así. Se cocina con aceite de oliva en este país durante muchos años. En este pueblo todo el mundo cocinaba con aceite de oliva. Que todo el mundo. Por encima de mi cadáver, la tostada de por la mañana con aceite de girasol. Claro, son cosas evidentemente, o sea, que son productos distintos. Evidentemente, pero hay cosas que por mucho que queramos el gusto es el que es. Es decir, y cada uno tiene su percepción de gusto, y variar ese gusto cuesta mucho tiempo. Mucho tiempo. El problema del gusto es el dinero. No necesariamente. Porque hay en sitios donde se cocina con mantequilla porque gusta y luego pueden utilizar el aceite de oliva porque suaviza de una manera distinta al aceite. Es decir, que hay ciertas materias que se utilizan porque así lo requieren el que cocina. Es decir, yo creo que tampoco hay por qué negar eso. ¿Que el aceite de oliva va a subir? Evidentemente.
que tiene un precio que para ciertos productos alimentarios no lo van a poder pagar, eso también hay que entenderlo. Es decir, si ahora un churro, por ponerte un ejemplo, un tallo cuesta 50 céntimos con aceite de girasol a 50 céntimos el litro, no sé los litros que necesitarán para freír, por ponerte un ejemplo, 10 kilos de churros. Si eso, ese aceite, lo tienes que pagar a 3 euros, evidentemente el tallo va a subir a proporción del aceite. Si eso luego lo puede repercutir al que va a consumir el tallo, que ya si 50 céntimos le resulta caro, si lo puede pagar a 70. Es decir, si entramos en una cadena de ese tipo, a lo mejor nos encontramos de que se va a consumir menos aceite de girasol, menos de oliva y menos roscas. Es decir, que hay que mirar en todos los aspectos. Y yo creo que todo puede entrar en un círculo si somos sensatos. Evidentemente el aceite de oliva creo que debe de crecer y a todos nos va, y ojalá y crezca, pero creo que no tenemos que entrar por la puerta de atrás porque eso va a ir en contra de nosotros. Es decir, 3 euros ahora para hacer ciertas cosas es imposible meterlo. Señores, 1/4 de hora consumido, vamos a cambiar de tercio y a comentar lo que hemos empezado viendo en esta tertulia. Primero ese trenzado de declaraciones entre un transportista autónomo, un transportista de base, como ellos mismos se autodenominan, y el presidente de una federación potente que representa a más de 20.000 transportistas en Castilla-La Mancha. Todo eso coronado por lo que es, debiéramos decir que es la anécdota, pero la anécdota nos ha puesto un poco los pelos de punta, por no decir otra cosa. Ese piquete del cual se desmembra un sujeto con la policía en primera línea, acuchilla 3 ruedas que vienen a costar entre 800 y 1.000 euros cada una y se va como Juan por su casa. Comentarios al respecto os pido. Bueno, pues en primer lugar, solidarizarnos con lo que es el sector de transporte, pues este incremento que verdaderamente han sufrido en sus costes. Lógicamente era profundizaré que es mera y pura especulación, y daré un dato para poner en contexto. En el año 2009 el precio del crudo se disparó a un máximo de $167 barril, y el coste de la gasolina en España estaba en torno, alcanzó un máximo de 1,05 euros el litro. Gasolina. ¿Vale? Gasolina, ¿vale? Pero me da igual, el ejemplo que voy a poner es válido. En 2022 el precio del crudo alcanza un pico intradiario de $137 barril, aunque esa sesión lo cerró a 126, y el precio de la gasolina roza los 2 euros, ¿no? Aquí hay una especulación pura y dura. Decir como muchos países a nivel europeo pues se han adelantado a lo que son medidas reales que llegan a todos los consumidores. De hecho, Polonia, que se le está criminalizando a nivel europeo, y de hecho junto con Hungría pues se le han negado ayudas, ha bajado, para no faltar a la verdad, ha bajado el IVA de los alimentos al 0%, el IVA de los combustibles el IVA del gas al 0%, del combustible del 23 al 8, de fertilizantes del 8 al 0 y la electricidad del 23 al 5. Yo creo que las reivindicaciones que hace el sector son totalmente, están justificadas. Otra cosa que condeno, y es que uno tenga el derecho a manifestarse y a protestar por unas condiciones de trabajo pues que no son las más apropiadas, no justifica un acto vandálico, ¿vale? Pero creo que están en todo su derecho, y de hecho pues el grave problema que tienen, que muchos autónomos pues firman contratos a primeros de años para todo el ejercicio, y un incremento del precio del combustible que ha subido un 50, un 60, un 70% en apenas unos días, es inasumible para ellos. Fernando, José Antonio. Bueno, el tema es arduo y complicado y difícil, y algunas veces hasta inexplicable. No entiendo cómo la gran patronal en este sentido no se manifiesta con los autónomos, porque la gran patronal dice que tiene no sé cuántas licencias, pero hay que recordar que en este país el 80% del transporte lo hacen los autónomos, no la gran patronal. Es decir, hay situaciones, cuanto menos, o si no el 70, en los 70... No, digo que si firmaron el acuerdo que dio lugar al Real Decreto en diciembre, no pueden, a menos de 3 meses después, descolgarse de eso. Bien, que firmaron. Pero ocurre una cosa, Julián, si el Real Decreto... Y que los autónomos dicen que, sí, que no les llega. Pero es que pasa una cosa más curiosa. Vemos que este gobierno lo está haciendo a nivel de decreto prácticamente casi a diario.
y lo que decreta hoy lo hace y lo cumple la semana que viene. Miles de ejemplos de decretos de este gobierno. Si hace 3 meses que firmó un acuerdo y fue por decreto, lo que no es entendible es por qué al día de hoy todavía no se aplica. Es decir, que, como hemos visto en declaraciones, que lleva un periodo efectivamente de transición para aplicación, pero hay cosas que no pueden alargarse tanto en el tiempo. Porque lo que se alarga una semana está suponiendo que una semana en un sector determinado lo está haciendo de agonizar. Y bueno, y yo creo que el político está para solucionar problemas, no para crear problemas. Y lo que se está haciendo es un problema, porque con lo que más se está subiendo de los hidrocarburos, España está recaudando 800.000 euros más al día, por lo que está recaudando más. 250 millones. Al mes, 800.000 euros al día. Es decir, que no estamos hablando de cifras tontas, ¿no? Y eso lo están pagando pues todos los que consumimos gasoil. Y es una auténtica barbaridad. Y evidentemente, por eso me extraña que la gran patronal no se suma al tema. Porque bueno, si lo hicisteis hace poco tiempo, bueno, pues creo que los de ahora. Y luego tampoco entiendo por qué la administración solamente negocia con la gran patronal, cuando el gran porcentaje de camiones lo tiene otra parte. Eso cada vez lo entiendo menos. No entiendo por qué en este país hay gente y organizaciones que dicen que representan a no sé quién, cuando no ha habido nada que constate que está representándolo. Porque es decir, aquí para que diga, yo represento a estos, tendrás que tener alguna base. Si no se han hecho elecciones en un sector por lo que sea, ¿por qué lo va a representar usted? Aquí se representan mediante votos porque los has sacado porque tu sector te ha votado. Y eso en este país se está obviando en muchos aspectos. Y es un gran error que tarde o temprano se va a pagar. Y ya lo estamos viendo aquí lo que está pasando con los camioneros. En el caso, hay que matizar que en el caso de la Federación del Transporte por Carretera de Castilla-La Mancha, el 80% de sus componentes son autónomos o micropymes. Claro. Y no es gran patronal. Claro, por esto quiero decir, y secundan a la gran patronal y no al paro. Claro. O sea, estamos por ahí esto quiero decir, en una situación, un equilibrio complicado. Claro, y por esto quiero decir que va a haber algunas veces situaciones complicadas y que la administración, como eso no la ataje, va a tener cada vez más problemas. Y luego hay una situación incomprensible en toda Europa. Ya no lo digo en este país, porque este país va, bueno, pues a remolque del resto de Europa. Si el petróleo que estamos comprando hoy es para uso de 3 meses, cuando se va a suministrar 3 meses o 4 meses, no lo sé el periodo que se tarda, pero el que se compra hoy no es para mañana, lo que no es entendible, que si hoy el petróleo se está comprando al precio que sea, mañana, si se ha subido, se suba en el precio. Pero si usted está consumiendo petróleo de hace 3 meses, ¿por qué la administración consiente eso? Ya sabes el dicho. ¿Por qué consiente eso? Un cohete y baja como sí, una pero, pluma. Sí, pero no, ya no digo eso. Ya no digo la bajada. Digo que estás refinando petróleo comprado, por ponerte un ejemplo, a $80 y estás poniendo precio en lo que tú estás suministrando de precios de compra de $125. No, mire usted, si usted está refinando esto, póngame el precio este, hasta que no empiece este por lo menos. Me deja un periodo. Porque luego cuando empieza el otro, las petroleras dicen, no es que estamos del petróleo de este, por eso no baja. No, mire usted, si ya me lo has cobrado. Es decir, y ahí la administración no quiere. Y es como muchas tertulias que he dicho. La administración ante precios caros recauda más. Y eso es una injusticia social, lo miremos de la manera que lo miremos. Y hombre, yo entiendo de que hay impuestos que la Unión Europea tiene que hablar con respecto a todos, porque si no encontramos un desequilibrio importante. Entiendo que Hungría y Polonia haya quitado el IVA al margen de Europa, aunque el IVA está fijado como Europa. Pero los impuestos que son propios de cada país sí que los debe de quitar, sobre todo en el sentido en el que estamos ahora. Y el resto consigue que Europa se mueva, porque como tú eres una parte activa de Europa, trabájalo para que se mueva. O si no, haz cualquier situación, o hablas con las petroleras, o negocias con las petroleras para que el precio sea real del momento en el que sube, no del momento del que vaya a subir, porque si no estamos creando este tipo de desequilibrio. Y con respecto a lo del vandalismo, creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero el vandalismo te quita toda la razón de manifestación. José Antonio, el sector y la oposición le piden al gobierno que toque el IVA, que lo reduzca al menos extraordinaria eventualmente, que toque el impuesto a los hidrocarburos, e inclusive los socios de gobierno, Podemos, piden medidas fiscales penalizadoras para las grandes productoras, las grandes petroleras, que son quienes están haciendo su agosto. Siempre en todo conflicto bélico siempre hay quien saque tajada. Claro. Sin embargo, el presidente del gobierno aplaza la decisión al Consejo de Ministros del día 29. ¿Qué decir? Previo a que a partir de mañana que se va a hacer una gira por el resto de países de Europa para llegar, no, pues la colchón de empresas sí. Que no está la cosa para giras. Aquí, bueno, es que los precios, ¿sabes cómo se marcan?
Aquí todos sabemos cómo se paga. No, y de la luz. Del gas, claro. Y de todo lo que venga de hidrocarburos. Aquí ya no estamos solos. Todo no. Yo creo que aquí ya no estamos solos. Sí, aquí ya nadie se cree que un país solo, mira Polonia, lo que ha hecho. Y va a tener consecuencias. Pues ya lo tiene, no tiene su La va a tener consecuencias. O sea, que ya uno no va solo para decir, voy a bajar el IVA, voy a quitar el IVA, voy a hacer. No. Habrá que sentarse y decir, ¿cómo vamos a parar esto? Y se va a parar. Pero habrá que tomar acuerdos entre el resto de países. Sí, no vale ya ir por libre. ¿Que hay que hacerlo? Pero hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. ¿Que se tenga que haberlo hecho antes? También es verdad. ¿Que aquí vamos los políticos siempre por detrás del problema? ¿Nunca vamos por delante? También es verdad. Claro, todo eso es asumible, porque no asumirlo sería de ciegos. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, aquí a río revuelto ganancia de pescadores. Pedro Sánchez se va para bajar el gas, que es el que influye en el precio de la electricidad, pero no en hidrocarburos. Hidrocarburos también han tocado. Sí, pero no en hidrocarburos. Lo acabo de oír. Van a tocar la parte de IVA. En un medio, sí, en fin, pero que no es... Quieren tocar la parte de IVA, que es lo que se fija en Europa. La parte de IVA. El impuesto especial de hidrocarburos es puramente nacional. Y ese lo puede quitar o lo puede poner en el momento que quiera cada Estado miembro. Sí. No tiene que ver nada Europa. Pues yo, solamente. Fernando, yo ahí, igual yo... solamente de Europa se fija el IVA, que es el impuesto de valor añadido, que es el que fija la Unión Europea. Ese es el que sí tiene que pactar para poderlo bajar, que es el que ha hecho al margen Hungría y Polonia. Pero el resto, es decir, el impuesto de hidrocarburos, hay países que no lo tienen, y no lo tiene por qué tener, porque es un impuesto nacional, y ese le puede quitar de hoy para mañana, no necesita más. Y lo que quiere negociar Pedro Sánchez es el precio del gas, no el precio del gas exactamente, lo que quiere es negociar la variación de fijar el precio de la electricidad a nivel europeo, puesto que se fija con el precio de gas. Y claro, si aquí tenemos, lo hemos comentado infinidad de veces también, si hemos comentado que el 20% de la producción de energía eléctrica, que es la que se produce con gas, fija el precio del 100% de la energía eléctrica, estamos pagando un 80% al precio más caro de toda la energía, porque la eólica no cuesta eso, la nuclear no cuesta eso y la hidráulica tampoco cuesta eso. Y eso es lo que se quiere negociar desde Europa, para no fijar el precio del gas. Pero el resto no puede contar más milongas. El resto es lo que es. Lo que pasa es que 2 semanas a 800.000 euros diarios, estamos hablando de 15 días, estamos hablando de 80, estamos hablando de más de 120 millones de euros. Esa es la historia. Yo no creo que el gobierno, ojo. ¿Tú crees que el gobierno está para tirar cuartos? Ningún gobierno, sí. Pero tampoco está para sospechar que está haciendo un acopio de dinero. Sí. Yo no pienso así. Al final es un beneficiario. O sea que, a ver, yo no pienso así. En fin, yo creo que es un problema que hay que solventar. José Antonio, que está en el uso de la palabra, bien. No, que es un problema que habrá que solventar pero además entre todos. A mí, por ejemplo, lo de las declaraciones de Podemos me parece muy bien, o no, porque son parte del gobierno. O sea, que les guste o no, están en el gobierno. Yo no me puedo ir por la parte de atrás diciendo lo que me parece mal, porque eso no es lo más lógico. Y eso lo que hace es que al final aquí se monta un revolutum que nadie sabe. Es lógico que hagas oposición en el que está. Quieren cantar. Pero bueno, así estamos, así nos va. Pero yo creo que al final, la intención de cualquier gobierno, sea de un color, sea de otro, es que este problema se solvente lo antes posible. Yo creo que en el tema del conflicto de los camioneros, yo, que soy un ciudadano de pie, que no tengo ni pajarera idea de cómo va el sector, cuando veo que el sector está dividido totalmente y que oyes unas declaraciones como las que hemos oído y dices, pues bueno, ¿y esto de qué va? Que unos dicen que hay que esperar porque lo que se firmó está bien y otros dicen que no porque a mí no me llega. Algo, tú y yo lo comentábamos antes, ¿esto quién lo entiende? El mismo sector. O sea que en algo se está fallando y no de todo vamos a echarle la culpa al gobierno. Ni a este ni a ninguno. Gregorio, un apunte más y pasamos al descanso. Matiz, por poner un ejemplo que yo creo que todos hemos conocido durante la pandemia, países vecinos que están dentro de la Unión Europea, estas mascarillas que utilizamos, el IVA pues que aplicaba en esos países era muy inferior a lo que lo grababa el Estado español. Luego, a raíz de eso, pues España pues también lo redujo, ¿no? Yo creo que esto lo que pone manifiesto es una cosa importante, ¿no? Y es que a nivel energético pues tenemos que a lo mejor replantearnos cuáles son, pues qué es lo que queremos como país. Hoy escuchaba una noticia
donde hay estudios que hablan de que España tiene en sus entrañas gas natural para una independencia energética de 60 años. Si vamos a ser, sí, como te digo, 60 años. Yo lo que he escuchado y leído es que hay despensa de gas almacenada para tirar 2 meses. No, pero ese es el gas que importamos y que lo tenemos almacenado. Lo que yo te estoy diciendo es que en España, en nuestro territorio, tenemos reservas de gas por una autosuficiencia de 60 años. Otra cosa es que la política energética que elegimos, pues decidamos que preferimos comprar el gas Argelia, que Marruecos no nos corte un oleoducto y demás, pues chicos, pues este país tendrá que empezar a decidir a medio y a largo plazo si quiere ser independiente a nivel energético, porque esta especulación que estamos sufriendo, quien más la sufre es quien más dependiente es. Entonces, tener recursos y no utilizarlos, y enlazo un poco con lo que estábamos hablando, lamentablemente en este país, pequeños grupos son las que promueven las políticas que se van a desarrollar para todo el conjunto de la sociedad. Y la política energética es un factor clave, es decir, si nuestras industrias, no solo consumidor, si nuestras industrias hacen una energía mucho más cara que nuestros competidores, estamos creando una desventaja competitiva a esas empresas, que tienen que trabajar con márgenes de precio frente a empresas francesas. En su momento estamos por cerrar las energías nucleares y ahora otros países las están reabriendo. Entonces tenemos que hacer a lo mejor un debate interno. Claro. Pero y además la importamos, que si hay un desastre, es decir, es una contradicción, ¿no? Hay una tubería que no está acabada, hay un gasoducto que les quedan por acabar 4 minutos, sí, 200 kilómetros, que no quisieron acabar porque les interesaba más traer el gas de Rusia, y no nuestro, que aquí que tenemos gas almacenado para vender gas a Francia, a Alemania. Daría para una tertulia o para 2 monográficas. Solo este asunto, sí. pero hay más y la actualidad manda. Lo cierto es que el problema lo tenemos ya en los pueblos, porque los mercados de alimentación se están quedando desabastecidos. En nuestra población pues hay un sector de la alimentación, que es el del pescado fresco, que está pasando por auténticos problemas y dificultades, porque se junta el transporte con la pesca. Una demanda de gasóleo brutal, y la actividad no se sostiene ni por logística ni por producción. A vuelta de publicidad vamos a hablar de eso, de producción, porque este domingo, día 20 en Madrid, se espera que sea una macro manifestación del sector agrícola, ganadero, cinegético y hasta taurino. ¿Y una contramanifestación? Vamos a analizar esto porque de la misma manera que hablamos del transporte como un sector transversal y estratégico, no lo es menos el sector primario, el sector del campo. No se vayan, volvemos en unos minutos. Hemos dedicado la primera parte de la tertulia a la huelga en el sector del transporte, consecuencia directa de la guerra en Ucrania, y ahora hablamos de la manifestación que se prevé para este domingo 20 de marzo en Madrid del sector agrícola y ganadero, fundamentalmente, a los que se les han añadido el sector cinegético, que tiene una vinculación clara, y no sé si tanto el sector de la tauromaquia, pero también apoya esta convocatoria de las organizaciones profesionales agrarias. El manifiesto que se ha dado a conocer, que se ha presentado por parte de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, además de APROCA, la Asociación de Cazadores, recoge 18 reivindicaciones básicas consensuadas por todo el campo español. Algunas de ellas tienen que ver con el despoblamiento, la pérdida de servicios públicos y privados, una política agraria comunitaria que no aborda los principales problemas del sector agrícola, como la pérdida de agricultores, los precios, la caída de ingresos, los costes de producción al alza y las dificultades para la incorporación de los jóvenes a la actividad, así como los problemas que tienen a diario los profesionales autónomos del campo y el comercio local vinculado a los núcleos rurales. En este contexto es en el que se plantea una jornada que se prevé masiva. Solo de Castilla-La Mancha se prevé que unos 15.000
profesionales agrícolas y ganaderos se trasladen este domingo a Madrid. Tenemos hoy mesa de agricultores y, claro, son gente que ve desde primerísima línea cuál es el problema por el cual se va a protestar este domingo en Madrid. Gregorio. Bueno, pues efectivamente se prevé una manifestación masiva a nivel nacional de todo el sector, digo, por toda una serie de reivindicaciones que creo que están más que justificadas. Estamos viendo, pues, igual que nos afecta a otros sectores y usuarios, pues el incremento de los costes de la energía, donde hace apenas un año pues comprábamos el litro de gasóleo agrícola en torno a 60 céntimos y la semana pasada tocamos un pico de 1,70, ¿vale? Eso es un incremento de casi un 300%, donde hemos visto que el incremento de los costes de los fertilizantes ha crecido un 40% antes de la guerra de Ucrania, ahora ni os cuento. El incremento de muchos insumos, como puede ser, decir, materiales, de tuberías de hierro, de polietileno, pues ha crecido en torno a un 40%, y este sector, pues lamentablemente, no puede trasladar ese incremento de precios porque es el mercado quien le impone esos precios, ¿no? Entonces, hace falta una revisión global. Yo creo que el sector ya no aguanta más y siempre se nos ha tildado un poco de quejicas, ¿no? Es decir, estamos hartos de que las únicas políticas que se aprueben sean préstamos y más préstamos, independientemente que tengan un interés bonificado, pero esos préstamos luego hay que devolverlos, y necesitamos pues políticas reales, de decir, que lleguen al consumidor si queremos realmente. Es decir, nosotros estamos obligados, al estar en la Unión Europea y debido a la PAC, a cumplir una serie de requisitos que nos parece muy bien, es decir, pues de esa seguridad alimentaria que se promueve en Europa, pues ser partícipes de ella, pero cuando el resto de nuestros competidores jueguen con las mismas reglas de juego, no nos vale de nada cumplir con esas estrictas normas que nos parecen bien y las acatamos, pero siempre y cuando pues otros países, todas las materias activas que se prohíben, todas las condiciones laborales que tenemos, que queremos que son las apropiadas, ellos no se les exija, ¿no? Y que al menos, pues, que hartos de que la agricultura pues sea la moneda de cambio, pues que otras empresas y otros sectores puedan exportar sus bienes o servicios a otros países a cambio de importaciones de terceros países, donde hay una desregulación total en cuanto a nivel laboral y en cuanto a nivel de tratamientos fitosanitarios y de utilización de pesticidas y demás, muy distinta. Entonces, o jugamos todos con la misma regla del juego, o esta situación del sector es insostenible porque no puede trasladar ese incremento de costes de producción en elevar el precio de sus cosechas, ¿no? Que desafortunadamente, y lo hemos visto en esta campaña, donde ya veníamos, ahora se habla mucho de que el responsable del IPC es la guerra de Ucrania, dato que no es real. La guerra o la invasión de Ucrania pues estalló el 24 de febrero y ya los datos oficiales del Ministerio apuntaban a un IPC del 7,5, ¿no? Entonces, esto va a agravar muchísimo más la situación, y yo creo que requiere una gran reflexión a nivel político, de decir, no debemos de olvidar que Europa hasta ahora está comprando la deuda soberana de todos los países, es decir, está comprando a un tipo cero. Hoy la FED en Estados Unidos, pues para intentar controlar la inflación, pues empieza a revertir las políticas monetarias y empieza a subir las tasas de interés con el impacto sobre la economía que eso va a tener para intentar detener la inflación. Europa va por detrás, y una de las primeras medidas que va a adoptar es dejar de comprar deuda soberana. En el momento que el Estado español, con el nivel de endeudamiento que tiene, tenga que acceder a los mercados para financiarse, y volvamos a la prima de riesgo comparada con Europa, cada punto que tengamos por encima de Alemania, que es el nivel de referencia, implica 14.000 millones de pagos de intereses de la deuda que tenemos, con un solo punto.
Si nos vamos a un diferencial, a una prima riesgo de un 300%, que serían 3 puntos, implicaría 42.000 millones de deuda, de intereses que tendrá que pagar España de la deuda. Eso siendo muy cauteloso y muy conservador, ¿no? Entonces, yo creo que el campo lo que viene a demostrar es que las políticas que hasta ahora pues se está desarrollando el actual gobierno son pésimas para la nación y que hay que atajarlas ya. Y no podemos entrar en una política de derroche y de gastos en cosas que son absolutamente innecesarias y que lo único que hacen es dividir a esta sociedad o tratar de dividir a esta sociedad. José Antonio, concejal de Agricultura, ¿es solo el Gobierno y el ministro de Agricultura el destinatario de esta protesta? Yo creo que son todos los gobiernos, porque del patriarca Noé, fíjate, si me voy a remontar, no voy a remontar a ningún gobierno, al patriarca Noé, la agricultura ha venido arrastrando siempre los mismos problemas, siempre. Yo creo que es un momento, lo ha dicho en un momento de su reflexión en Gregorio, hay que tomar en serio al sector agrario, hay que respetarlo en todo lo que se pueda respetar, como cualquier otro sector potente que lo es y que lo ha demostrado en tiempos complicados como hace 2 años, que el sector agrario fue el que sacó aquí para adelante lo que pudo sacar, que fue todo, porque el resto de los sectores se quedaron parados, y que eso luego repercuta de esta manera y que el sector agrario siga siendo el pobre del equipo. El paria. No puede ser así. Pero no le pasa con este gobierno, le pasará con todos los gobiernos, ¿eh? Yo no he visto estos problemas. La agricultura, yo desde que llevo viviendo, he visto que nunca se le ha tomado en serio. En un país que es agrícola, en un país que presumía de tener un Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca. Casi nada. O sea, que es porque era un peso específico con su ministerio, y que tiene que tener un peso específico, y que tiene que tener un respeto al 100% que no lo tiene. Después de los números macroeconómicos que nos ha dado Gregorio, que nos ha iluminado, que son datos que están ahí, pero la reflexión de la calle es esta. No se puede, o sea, yo entiendo el agricultor, y se queja poco, y se queja poco, porque es verdad que cuando hoy por ejemplo hemos visto los actos vandálicos, que los condenamos. Eso es complicado verlo en una manifestación de agricultores. Eso es complicado verlo, es respetuoso, el agricultor sale a la calle y es respetuoso hasta para pedir lo que le corresponde, o sea, es respetuoso, y yo creo que eso, en fin, las políticas que se hacen a nivel europeo, donde siempre se negocia con la agricultura, y está muy bien que tienen subvenciones, pero no queremos subvenciones, si es que no queremos subvenciones. Que habrá que cambiar esa política de subvenciones por otra cosa más real. Hoy oía yo que con el tema de la puta guerra de Ucrania, pero cuando llegue la paz, yo no sé qué va a pasar esto va a ser una balsa de aceite. Cuando se acabe la guerra, porque hoy con la guerra de Ucrania, si hay que traer, creo que era, no sé qué cereal, trigo o cebada, de Canadá, y si hay que modificar la ley, porque allí utilizan un producto, un pesticida, se modifica la ley para traerlo. Y yo aquí estoy yo obligado a hacer. Hombre, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que nos pasa igual con el aceite, que yo no puedo utilizar un producto pero sí lo utiliza Marruecos y luego compramos aceite de Marruecos. Aquí. O sea, que esto lo que no entiendo lo que se está haciendo de Europa es qué están haciendo ahora los ecologistas con respecto a esta modificación. Es decir, yo creo que hay que empezar a hablar las cosas como son. ¿Se han enterado? No, si lo que no es normal es que se diga que si lo hacemos nosotros estamos envenenando al ciudadano europeo, y si lo hace un argentino o un canadiense no pasa absolutamente nada porque tenemos necesidad de ese cereal. Es decir, que aquí cuando aprieta el cinturón, pues se hace otro agujero, o se hace cualquier cosa, pero si se produce en Europa no. Y luego en Europa hemos tenido un concepto de que teníamos que vivir prácticamente sin trabajar. Ese es el gran problema que hemos tenido, que teníamos que ser prácticamente el ocio del resto del mundo, porque de ahí sale la política agraria común, la PAC, que creo que todo el mundo nos alegramos, pero creo que es un error. Creo que es un error y también lo pagaremos con el tiempo. Sale la PAC y sale todos los tipos de ayuda, a cambio de no producir y a depender de otros países, de terceros países, que es lo que está ocurriendo ahora. Y claro, yo siempre me habréis escuchado decirte que la agricultura es un sector estratégico que hay que mimarlo. Como no lo hemos mimado, ni lo hemos considerado estratégico, ahora empezamos a tener el primer problema, esto. Y no sabemos si va a durar poco o mucho. Pero imaginaos que esto fuese un conflicto un poquito más amplio y de más países.
pasaríamos hambre, sin cuestión de alarmar, pero el tema sería muy, muy, muy complicado, porque revertir ahora las estructuras de producción no se hacen de hoy para mañana, tarda bastante más de lo que nos imaginamos. Y aquí, bueno, parece ser de que, bueno, pues como lo traemos de otro lado y parecía que era más barato, pues aquí en Europa no pasa nada, damos ayuda y a vivir todo el mundo. Fernando me acaba de inspirar. José Antonio y Gregorio, esta mañana preparando el programa, contacté, hablé con un potente productor de olivar de Valdepeñas, unas cerca de 20.000 olivas, y me pedía que os trasladase a qué precio está entrando en la Unión Europea, en España, el aceite de oliva del norte de África. Yo no lo sé, yo desconecta con él. Eso te lo puede decir Pero, las grandes envasadoras. Pero te lo puedo mirar, Eso no va a salir, quiero decir, que no va a salir de verdad, porque eso te lo va a decir la grande envasadora. Claro, es que esos y la precios son... Claro, y la grande envasadora debe de decir de que procede de otro país. Si es que eso, se pase ahí donde se pase, es decir, eso es una... Eso está ahí... es una cosa... Sabemos que existe como la... Con esas ciertas lagunas que son complicadas. Veo una carga de profundidad complicadas en la pregunta. Claro, Sí. Claro, es que me ha preguntado real. el misterio de la Santísima Trinidad. Claro, es real. Bueno, es una situación, vamos a ver. Que dice... Eso dice cualquier otra cosa, porque sois olivareros, ¿no? Sois pero eso puede ocurrir con cualquier otra cosa. Pero podía haber preguntado por las naranjas o por cualquier otro producto. Cualquier producto que... Volvemos a lo de antes. importemos. Traerte ciertos productos de fuera te resulta más barato que la producción de Te aquí. va a Por eso se producto da. final, no te va Mire usted, al mercado. claro, no te sale, te va a producto final. Eso te digo, la envasadora es quien te lo va a decir, el resto es imposible saberlo. Y preguntar a una envasadora de a cuánto va a comprar aceite es como pedir peras al olmo. Yo el dato que recuerdo en todos los años, pues que está muy vinculado al sector del aceite, es que casi siempre España, dado que es el primer productor a nivel mundial y que su producción representa el 50% prácticamente a nivel global en la mayoría de las campañas, los precios que cotiza el aceite en origen suelen ser ligeramente inferiores a lo que es evidentemente Italia, lo que es Grecia, lo que es Marruecos, pero es por volumen de concentraciones. Ahí sí que España, pues que tendríamos que tener la responsabilidad de liderar el comercio mundial de ese aceite de oliva, por ser el primer productor, es decir, y tener la sartén por el mango, como hay que hacer ahora las compañías petroleras o gasísticas, ¿no? Pues no lo lideramos, es decir, y como no tenemos la capacidad de penetrar en los mercados de forma directa y necesitamos de intermediarios que nos compren el aceite a granel y lo lleven al consumidor final, pues siempre o casi siempre cotiza ligeramente por debajo con respecto a nuestros países competidores de la cuenca mediterránea. Es que es el primer productor, no te va a fijar precio, porque podemos poner un ejemplo. Pero porque no asumimos el control, Fernando, de la comercialización. Mira, Gregorio, el primer productor en vino ha estado Francia algunos años, Italia. Y bueno, ya han fijado su precio y a nosotros nos ha repercutido, es decir, que no tiene que ver nada. Es decir, que va en intereses de envasadores, de dónde vendas, es decir, que es un cúmulo de cosas, no solamente es, tú fijas porque tienes un volumen. Castilla-La Mancha es la primera productora de vino y es la que más barata vende de toda España. Es decir, que vale, bien, cuando se presumen, somos los primeros productores, sí, los que más barato vendemos. A lo mejor habría que decir, queremos producir un poquito menos y vender un poquito más caro. Es decir, que muchas veces se nos llena la boca de algo que realmente no vende, que lo que vende es el euro. Y si tenemos mucho, pero hay pocos euros, de poco nos sirve. Bueno, el mercado del aceite de oliva pues es un producto comparado con otras grasas vegetales que tiene un precio superior y no en todas las partes del planeta, aparte de las bondades que tiene como producto, tiene poder adquisitivo para poder comprarlo. Claro. Sí, el aceite es un producto caro en líneas generales. Claro, el aceite es un producto caro en líneas generales. Pero bueno, es lo que hay, es decir, dependiendo de esa pregunta, se la tienes que preguntar a un envasador y si no es imposible. El que me planteaba la pregunta me daba la respuesta también. Pero como no lo tengo documentado, no lo voy a lanzar. O sea, que se varíe demasiado. Lo que sí me planteaba también es si ese aceite que llega de terceros países está sujeto al mismo control de trazabilidad que el que se etiqueta y se vende. Acabe la pregunta. No, ese tiene una respuesta muy sencilla. Son dos preguntas retóricas que se llaman. Sí. Claro. Una tiene una respuesta muy sencilla, la otra no tan sencilla. La última no lo tiene igual, pero es más. En la norma etiqueta europea y española necesitas saber de dónde viene y ponerlo en la etiqueta. Y sabemos que en Europa entran aceites turcos, marroquíes, del resto del mundo, de la zona mediterránea. Y es muy difícil ver en envasadoras, hablo genéricos, que pongan procedencia de aceite, que ahí todo es envasado por registro de tal, que no te pone ni el sitio, porque como pone la inicial y el número de registro, y bueno, supongo que
que bueno, pues a lo mejor no compran. Hay un control químico, un No, es que a análisis. lo mejor no compran, digo yo, porque si no, no es normal. Y que muchas de las materias activas que nosotros tenemos no están permitidas para tratar las plagas o enfermedades que afectan al cultivo, y están prohibidos en todo el territorio europeo. Esas materias activas sí están aprobadas. Claro. Con lo cual, la trazabilidad puede ser real, pero contiene esas materias activas que están prohibidas a nivel europeo. Materia sanitaria en el tema pero de toda la agricultura, ¿eh? Es que la naranja pasa igual. Es que lo que no Efectivamente, tiene sí, es igual. lo que no tiene sentido, que en España con la producción no nos falta aceite, por lo que producimos, somos exportadores, lo que no tiene sentido es que importemos aceite. Es decir, es que es algo que no tiene sentido. Yo por eso quiero decir que a lo mejor es que no se compra tanto aceite, que a lo mejor no se compra. Los volúmenes son bajos. Quiero decir que Pero puede muchas ser, veces puede ser sirven que sea insignificante. Ya, pero muchas veces sirven pues para marcar una tendencia en el mercado, habitualmente hacia la baja. O sea, lo que está claro es que España produce una media de en torno a 1.500.000 a 1.600.000 toneladas, el consumo interno se mueve una horquilla entre 400.000 y 500.000 a nivel nacional, y el otro billón restante aproximadamente hay que exportarlo. Y muchas veces muchos intermediarios, operadores, lo que hacen es importar una pequeña cantidad de aceite para bajarte precios. Sí, pero para la exportación ese nivel de precio influye poco, porque nosotros fijamos el precio cuando exportamos, no el que importamos. Es decir, ese precio te envuelve en el consumo interno, pero no para la exportación. Volvemos a la de siempre, es decir, el sector, la venta del sector está muy atomizada. No estamos organizados con una organización de productores a nivel nacional, y donde compradores hay 4 a nivel global que copan todo el mercado, y es muy fácil. Es decir, si tú una semana detienes el mercado, hay cooperativas que se ponen muy muy porque tienen una serie de gastos fijos que atender y una serie de compromisos que tal, te dicen a 3, si una semana no te compro y la semana siguiente lo que ayer estaba a 3, hoy está a 2,90. Es muy fácil manipular los precios. De hecho, los precios, tú lo sabes, que lo hemos sufrido, los precios del aceite, te llaman por teléfono un corredor, te marca un precio y te da 10 minutos de margen para el sí o para el no. Porque si tú no accedes a cerrar esa operación, otro lo va a hacer. Tiene otro ahí que otro lo va a hacer. Y te mueves el tiempo. ¿Por qué? Porque somos miles de cooperativas y de puntos a la hora de vender, y solo hay 4 grandes operadores que controlan el 100%. Pero eso ocurre en casi toda la materia agrícola, desgraciadamente. Sí. Eso ocurre casi en toda la materia agrícola, en toda. Y luego, pues, el mal control. Yo pienso que el aceite, yo siempre he echado de menos el poco control, sobre todo que hay por parte de la administración, de que se vende aceite y tú buscas una botella de aceite y aquí no pone ni origen ni... Pues ocurre, volvemos a lo de siempre. Si hay una legislación y no se cumple, pues habrá que exigir que se cumpla, y el que no la cumple, si es la propia administración, pues a lo mejor hay que pegarle un tirón de orejas. Y volviendo a la manifestación, que era lo que retomábamos de principio, lo que no se entiende de la administración es que antes del COVID ya había movimientos, ya se exigía parecido, si no prácticamente lo mismo de lo de ahora, y que 2 años después, aunque había COVID, pero quiero decir, la vida no ha parado, y se sabía lo que veníamos, creo que tanto la administración como las organizaciones pueden haber retomado esta situación. Y yo no sé si es que no han querido los dos, o no han querido una parte, o no lo sé qué pensar, ¿no? Pero lo que no es normal es que reivindicando durante 2 años se tenga que volver a hacer ahora esta historia, con los mismos actores en el mismo teatro. Luego, entonces algo realmente falla en todo el sistema, no lo digo en uno, en todo el sistema. Yo, para acabar, os planteo el siguiente ejercicio, y es que evaluéis al ministro Luis Planas, pero lo evaluéis de la siguiente forma, poniendo el retrovisor de los últimos 40 años y de los ministros y ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación que han pasado por el gobierno de España. De 0 a 10, ¿qué puntuación les daríais a Luis Planas, que es uno de los tecnócratas del gabinete de Pedro Sánchez? Bueno, pues a nivel personal creo que es de los pocos políticos que se salvan del actual gobierno, pero bueno, pues lamentablemente lo que vemos es que, y ya lo hemos dicho en esta mesa, en este debate, es el sector olvidado y siempre lleno de promesas pero que nunca llegan. Tenemos una ley de la cadena alimentaria que está en vigor 4 años y no ha surtido ningún efecto, y yo creo que el sector lo que demanda son políticas reales. Puntuación, pues seguramente ni mucho mejor ni mucho peor que el resto de sus antecesores.
Me he mojado y Estamos no. mojados lo justo para la mojada. No, yo en este caso además yo soy una persona muy educada, excesivamente educado, y es de bien nacido ser agradecidos, porque ha sido el único ministro de Agricultura que ha visitado nuestra cooperativa en 2 ocasiones, y además con una visita muy a mí me sorprendió porque la primera vez que vino por su propia Iniciativa. No, sí, sabes tú que nos llamaron, que quiere venir a visitar, porque había leído en prensa el tema del plan de igualdad y de una cooperativa, se preocupó, sabía que dónde estábamos, con lo cual no había ningún otro ministro, era el único ministro, de hecho le pusimos la placa, y ya a partir de los ministros pues ya no vamos a poner más placas. Salvo que venga el rey, que ya de aquí lo invito, si nos está viendo. Bueno, visitas aparte, puntuación. Puntuación, yo mi puntuación le di un aprobado, Sabes que luego se aprueba como se aprueba, hay veces que se aprueba a un alumno porque sabes que puede dar más de lo que está dando, pero yo lo apruebo, dentro de lo que es cosas que me gustaría matizar antes de dar mi puntuación. Y es que casi toda la materia agrícola está transferida a las comunidades autónomas, claro, y olvidamos ese tema. Es decir, que es que mucha parte de culpa también los tienen las consejerías de Agricultura de cada comunidad autónoma. Es decir, que si los consejeros que tenemos al ministro no le meten el dedo en el ojo, el ministro está loco de contento. Y nosotros a lo mejor lo que tenemos que hacer es meterle más el dedo en el ojo a los consejeros de Agricultura más que al propio ministerio. Y en muchos casos, como está más cercano y con las organizaciones sean más... En fin, es una relación distinta, pues parece ser que metiéndole el ojo al ministro se olvida un poquito de las comunidades autónomas. Y realmente el dedo hay que meterlo en las comunidades autónomas, porque voy a decir, en gran medida, excepto las leyes generales, se manejan desde aquí. Por cierto que, y ahora continúas, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha reúne 2 cualidades desde mi punto de vista, y es su alto componente político y su alto componente tecnócrata. Ambas cosas. Es funcionario del Ministerio de Agricultura, es decir, que conoce el tema. Está muy conoce bien el sector. al cabo de la calle, súper al cabo de la calle, está en vanguardia, pero es uno de los perfiles más políticos del gabinete de García. Sí, aunque se le escapan algunas cosas, bastantes cosas, pero en fin. Que si no ya sería... En fin, dejando eso al parte, quiero decir, y haciendo esa matización junto con las comunidades autónomas, yo creo que el mejor ministro de Agricultura que hemos tenido desde la democracia ha sido Loyola de Palacios, que puso el tema agrícola en boca de toda España, en toda Europa. Y este hombre, pues yo creo que no lo hace mal, lo que pasa que aunque es un ministerio económico, maneja pocos cuartos. Pero maneja decisiones también. Sí, pero pocos cuartos. Es decir, y yo creo que es un ministerio, vuelvo a reiterar, es uno de los ministerios económicos que debería de manejar unos poquitos más cuartos. Haciéndolo así, posiblemente tendríamos mejor tema. Pero dicho esto, me gustaría también dejar otra reflexión a todo el sector. Creo que el sector debe de pedir menos ayudas y legislaciones más claras. El momento que no dependamos de ayudas, nuestras reivindicaciones van a ser distintas y de diferente manera. Pero ahora parece que nos interesa más hacer cosas para tener ayudas, cuando lo que tenemos que de verdad conseguir es que la producción que hagamos nos salga a relación del coste, del precio que vendemos. Que el coste siempre esté por debajo de lo que vendemos. Eso yo creo que es la reivindicación que hay que hacer general. Si eso lo conseguimos, el resto viene dado. Si eso no lo conseguimos y lo que vamos a tratar es de conseguir ayudas, cada vez el círculo va a ser más complicado. Porque cada vez las ayudas van a estar más fiscalizadas y van a ser más difíciles de conseguir y evidentemente, después de todos los casos que tenemos, hidrocarburos, guerras y demás, las ayudas se van a ir disminuyendo. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta más, por poner un pequeño matiz más. Yo creo que esto invita a otra reflexión, y es que sí que el sector primario ha demostrado, decir, no solo en esta crisis, sino otras muchas, que no solo no ha destruido empleo, sino que ha sido capaz de todo un sistema productivo mantenerlo, incluso incrementarlo en los peores momentos, amén de, evidentemente, pues garantizar el suministro de alimentos a la sociedad. Yo creo que España tiene que empezar a hacer otra reflexión, es decir, hay una evidencia donde ya nadie la discute, que es el cambio climático, y el cambio climático no quiere decir que llueve menos, a nivel global, porque el agua es un ciclo, ¿vale? Otra cosa es cómo se reparte. Entonces, de aquí en adelante vamos a sufrir de forma cada vez más palpable lo que son terribles sequías, como la que venimos padeciendo, pero a su vez inundaciones históricas.
Entonces, si este país quiere ser a nivel alimentario independiente y no depender de terceros países, pues tendrá que abordar reformas reales para garantizar ese suministro y un crecimiento económico. ¿Eso cómo se hace? España tiene suficientes recursos en todo su territorio de agua para abastecer y garantizar el abastecimiento tanto humano como la producción agraria para abastecer de alimentos a la población española. Parece curioso no abordar este tema porque se utiliza pues, la ideología política, sí, pero solo para prevenir. Sí, hoy en día pues, las predicciones meteorológicas son tan exactas que saben en una zona en concreta cuando se va a producir desbordamientos de ríos, ¿vale? Entonces, con esos sistemas predictivos cada vez más afinados, es decir, hay apenas 200 kilómetros desde el Ebro a la cabecera del Tajo. Para evitar, cuando preveemos con un alto índice de probabilidad que va a haber daños en cultivos, en enseres, en viviendas y demás, si tenemos una infraestructura creada y una serie de pantanos que nos permiten almacenar agua y garantizar el suministro para cultivos y para personas, pues lo hacían los romanos, señores. Mientras ese debate no se plantee abiertamente, solo como medidas para prevenir. Otros 3 debates más tienes con el tema. ¿Ve? Pero es una realidad, José Antonio. Lo que está claro solo es hay tiempo para punto final, que el agua genera riqueza. Y si estamos demostrando que es un sector estratégico y que necesitamos a nivel nacional garantizar el suministro alimentario, pues tendremos que empezar a tomar decisiones porque estas no se llevan a cabo en los próximos 30 días. Se necesitan años, pero hay que tener una visión, lo primero de Estado, clara, y luego pues ser solidarios con el resto del territorio. Último minuto. ¿Lo compartís? No, yo iba a hacer una matización respecto al tema. Es decir, el Plan Hidrológico Nacional estuvo aprobado, incluso entonces creo recordar que gobernaba Castilla-La Mancha lo aplaudía y llegó un cambio político y se cortó. 2009. Y creo que el Plan Hidrológico Nacional, Creo que el Plan Hidrológico Nacional, es decir, el reparto del agua tiene que ser lo mismo que el reparto de impuestos. Es decir, el agua no es de una comunidad autónoma sola, es de toda España. Lo mismo que los impuestos se centralizan y se reparten. Lo que no es normal es que el sistema impositivo haya un reparto para todos los ciudadanos españoles por igual, porque es el reparto de riqueza en definitiva, No es por igual. y el reparto muy similar exceptuando las 2 comunidades autónomas que tienen el privilegio que tienen. Y el agua, por ejemplo, no, se haga política del agua. Desde nuestra propia comunidad autónoma, diciéndote que no se traspase, porque somos efectivamente secanos, y que desde la zona norte no se traspase aquí. Cuando consigamos eso, posiblemente hablaríamos de otra manera en este país. José Antonio. Yo, para poner el punto y final, primero que ojalá, y cuando me venía para acá, que estaban saliendo unos titulares en la televisión de que se estaba llegando a un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, porque estaban aceptando, Ucrania había aceptado ciertas medidas, que ojalá y sea verdad. ¿Y Rusia? Y Rusia. Pues claro, el otro... Que están ondeando bandera blanca Rusia, solo Ucrania. uno. Y que impiden que muertos son los 2. Ojalá eso sea verdad y, por supuesto, y al resto de países que estamos ahora sufriendo las consecuencias de esta catástrofe, que a ver si somos capaces de planificar a futuro. Ese es el mayor reto que tenemos. Que la Unión Europea sea, que sea capaz de planificar, pero a futuro. No siempre ir a remolque cuando lleguen los acontecimientos. Eso se soluciona con el poder de los políticos limitado. Bien, transporte, logística, agricultura y ganadería, sectores que se consideraron esenciales, imprescindibles, a los que se les aplaudía, pero que a poco que pasa las dificultades en su día en forma de pandemia, que todavía las tenemos, pero que nos han sobrevenido otras mayores y más gordas y más graves y más inmediatas, pues vuelven a lo que eran sectores históricamente maltratados y desatendidos. José Antonio acababa diciendo, y lo vamos a comentar aquí para finalizar, que hay un principio de acuerdo, según han publicado prestigiosos medios, pero que no se ha comunicado oficialmente en el momento que grabamos esta tertulia, para un alto el fuego y para un cese de hostilidades y para un principio de paz. Ojalá que sea
esto así y que dentro de 7 días les podamos confirmar, podamos estar en un escenario totalmente distinto del actual, donde todavía siguen muriendo centenares de personas, centenares de civiles en las principales ciudades ucranianas. Con este deseo, con esta promesa, casi quisiéramos escuchar de los altos dirigentes de ambos países y de la Unión Europea, le vamos a decir adiós hasta dentro de 7 días y hasta entonces, pues un fuerte abrazo.